Como ven, vamos a tratar entonces la naturaleza de los milagros en el Antiguo Testamento. Uno de los asuntos claves cuando se habla de continuismo o cesacionismo es el asunto de los milagros, si estos continúan o han cesado. Como es sabido, tanto las iglesias pentecostales como las iglesias carismáticas en esencia son iglesias que creen en dichos milagros para hoy, en su esencia. Los promueven y giran en torno a ello. Estas iglesias giran en torno a los milagros. Estas corrientes han influenciado gran parte de otras iglesias, de otras corrientes como bautistas y presbiterianas, y hoy mismo entonces está el debate abierto, pero como siempre, hermanos, es el desconocimiento de ciertos asuntos lo que ha llevado a errores más graves dentro de la misma iglesia. Es el desconocimiento, como trataré de mostrarles. Estudiar pues la naturaleza de los milagros es un asunto muy importante entonces para nosotros, y que antes de tomar cualquier decisión con relación al tema en cuestión, pues hay que analizarlos a la luz de las Escrituras. En definitiva, el camino que debemos tomar es ir a las Escrituras de una manera juiciosa, analizando los textos en su contexto. Bueno, pues si el pastor Jorge nos decía que él no iba a entrar en la exégesis, aquí vamos a entrar a analizar los diversos pasajes. Vamos a mirarlos, vamos a leerlos, así que vamos a tener que leer bastante las Escrituras, ténganla ahí a mano, porque vamos a leer trozos grandes de la Escritura para poder tener el contexto de la misma. Pero cuando analizamos la naturaleza de la Escritura, entonces de los milagros, la pregunta que surge es, ¿qué es un milagro? Esa es la pregunta clave. Y si ustedes lo analizan, hermanos, los errores o los aciertos en cualquier enseñanza parten de la definición que le demos a las cosas. O, digámoslo de otra manera, si usted va a estudiar la posición continuista, si va a leer algo, se dará cuenta que la definición no será la misma. Y al no ser la misma, la conclusión va a ser diferente. Por eso la definición es importante, y a eso hay que agregarle que las definiciones que nosotros usemos de cualquier palabra de las Escrituras es la misma Escritura la que nos tiene que dar el significado. La misma, recuerden, la regla hermenéutica es que la Biblia se interpreta ella misma. Por lo tanto, no es meramente coger la Biblia, encontramos la palabra milagro, entonces voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua y lo que diga allá es esto. No. Es más, otro error que hay es que nosotros tenemos un diccionario incorporado. ¿Sí lo sabían? Usted me está oyendo y usted me está entendiendo porque su mente ya le está dando un significado de las palabras que yo estoy diciendo. De tal manera que muchas veces uno puede exponerse a una enseñanza bíblica y usted puede estar entendiendo una cosa diferente a la que esté diciendo el predicador, porque el predicador le puede estar mostrando lo que dice aquí, pero usted puede estar teniendo el significado que ha tenido desde pequeño. Entonces, ir al significado siempre será importante, o mirar la naturaleza de las cosas siempre será importante, y ese significado o la naturaleza de las cosas nos lo tiene que revelar la misma Escritura, la misma Biblia. Permítame ilustrarle para ponerlo en contexto acerca de lo que le estoy diciendo. Hoy, por ejemplo, en muchas iglesias se coloca un eslogan o una invitación, ¿no? Que cada uno vaya por su milagro, ¿cierto? Esa es una de las formas de invitar. Ven por tu milagro. Ese es el llamado. Así que la idea es que usted puede ir por el suyo a ese lugar, y si ahí asisten 200 personas, pues la idea es que van a haber 200 milagros, ¿cierto? Esta es la oferta. Salvo que algo pase y no recibí el mío, pero si están diciendo ven por tu milagro y le están diciendo a 1000, y la idea es que vengan 1000, se supondría que debían haber 1000 milagros porque le están ofreciendo el milagro a cada uno, ¿cierto?
Es decir, cada uno tendrá su milagro. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿qué es un milagro entonces? Porque si un milagro lo pueden recibir todos, si un milagro es algo que reciben todos, que todos los que son convocados pueden recibir ese milagro, entonces eso ya nos empieza a dar la idea de que eso no es un milagro. Porque si le pasa a todos, pues entonces ya no es un milagro. Pero noten entonces cómo esto nos hace pensar en que debemos resolver la pregunta o las preguntas. ¿Qué es un milagro según las Escrituras? Entonces luego, ¿qué son los milagros de la Biblia? Y otra pregunta entonces, ¿cuál es su naturaleza y cuál es su propósito? Eso entonces es lo que tenemos que analizar. Vamos a iniciar entonces mirando la definición de milagro, pero vamos a contrastarlo. ¿Cuál es la definición popular de milagro? Popular. Por ejemplo, según un diccionario, milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Entonces noten la característica clave de la definición popular es que es un suceso extraordinario. No es común, no es ordinario. Y entonces pensando en lo que les decía, ¿cómo puede decirle uno a 1000, ven por tu milagro? Si se va a volver algo ordinario, le va a pasar a todos. Pero según esta definición es un suceso extraordinario. ¿Qué es algo extraordinario? Algo que es poco común, que se sale del orden o de la regla general, o que sucede rara vez. Entonces, un milagro es algo que no ocurre normalmente. Un milagro no ocurre normalmente. Es más, pudiéramos decir, un milagro no ocurre. Por eso, cuando ocurre, es extraordinario. Se salió de lo común, se salió de la regla. Un milagro no ocurre. Por eso es que es milagro. O esa es la idea. Pero si ocurre entonces todos los días, en todo lugar, ya no es un milagro. Es algo ordinario, algo que está pasando todo el tiempo. Y como ocurre todo el tiempo, entonces no es extraordinario. Siendo esto así, pregunto, ¿cómo pueden invitar entonces a todo el mundo por su milagro? O noten que de entrada la definición ya nos está diciendo que hay un problema si vamos a decirle a todo el mundo que venga por su milagro. Tal vez la invitación debería ser vengan y tal vez usted tenga su milagro. Porque es algo que no pasa. Pero si estamos invitando a todos que vengan por su milagro, entonces de entrada la definición está incorrecta. Ahora bien, pensando en esa definición, un malentendimiento de lo que es milagro, pues lleva a errores prácticos y dentro de la iglesia a buscar cosas que realmente son errores. Pudiéramos estar pensando que un milagro es un milagro cuando un milagro no es un milagro. Permítame el juego de palabras. Y pudiéramos estar diciendo que algo es un milagro cuando no lo es, y pudiéramos estarle adjudicando a algo que es un milagro sin serlo. Por ejemplo, algunos llevan una hoja de vida, los contratan y dicen, Dios me hizo el milagro. ¿Sí lo notan? ¿Cuál es el concepto de milagro que hay ahí? Es algo que pasa todo el tiempo. Es algo común. Dios me hizo el milagro porque me contrataron, porque me salió el empleo. Pero miren que eso no es un milagro. No lo es. ¿Por qué? Porque obedeció a un orden lógico y establecido. Recibieron su hoja de vida, la miraron, lo consideraron apto y dijeron llamémoslo. Algo ordinario, algo normal, tradicional, que ocurre todo el tiempo. Eso no es un milagro porque obedece al orden establecido. Ahora bien,
Todo esto se los digo porque si no entendemos que es un milagro, estaremos cometiendo errores diciendo otra vez que algo es un milagro cuando no es un milagro. ¿Sí? Esta entonces es la definición y este no es un milagro como lo estamos viendo. Pero entonces ahora miremos la definición bíblica de milagros. En las Escrituras encontramos palabras como milagros, señales, maravillas, prodigios. Estas son las palabras que encontramos en las Escrituras. Una de las primeras veces que aparece la palabra milagro en nuestras Biblias es en Éxodo 7:9. Vamos a estar mirando allí nuestras Biblias y este lo tengo proyectado, pero otros no los voy a proyectar porque son muy extensos. Tenemos aquí el relato cuando el Señor está mandando a Moisés a ir a Faraón a decirle que deje salir a su pueblo. Entonces leemos estas palabras. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Ahí está la palabra, mostrad milagro. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahí aparece entonces la palabra milagro en hebreo, y esta es nuestra palabra en hebreo, moped. Este término, hermanos, indica un acto divino de la manifestación especial del poder de Dios. Ese es su significado, el significado de la palabra. Sin embargo, no es tan sencillo, no es lo único que debemos estudiar. Permítame hacer ahí una nota hermenéutica. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, tenemos que hacerla desde 3 ángulos: gramática, historia del texto y teología del texto. La gramática nos acerca, pero para tener un correcto significado de lo que tenemos enfrente, debemos mirar su palabra en ese contexto histórico y la palabra también en el contexto teológico. A veces la definición de la palabra varía o hasta cambia de acuerdo al contexto histórico o teológico del pasaje. Pero por ahora, desde el punto de vista gramatical, esta palabra nos habla de la manifestación especial del poder de Dios. Ahí es donde recae la fuerza de la definición, del poder de Dios. Se traduce en la Biblia como maravilla, señal o portento. Así se traduce, pero su significado es este poder de Dios manifestado. Esta palabra aparece unas 36 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, un análisis juicioso de esta palabra y sus sinónimos nos hace pensar que la idea quiere transmitir más bien el uso más adecuado de esta palabra es señal. Aunque se traduce como la manifestación del poder de Dios, cuando miramos el uso que se le está dando en la Escritura, el uso es más bien una señal. O sea, lo que se quiere hacer con el milagro no es que usted piense que es un milagro según lo entendemos nosotros, sino que es una señal. Eso es algo que la Escritura nos va a mostrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una señal. Aunque hay otra palabra para señal que aparece en el contexto de milagro también en el Antiguo Testamento. Esta palabra es od. Esta palabra significa signo, marca o señal. Aparece 78 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, si leemos los diferentes textos con cuidado, podemos ver el uso de estas dos palabras en armonía. Estas dos palabras se conjugan, se unen para darnos el entendimiento de lo que queremos esta mañana. Para darnos el entendimiento de qué es un milagro. El uso de las dos palabras nos ayudan a esto. Por ejemplo, Éxodo 4:17.
Note, es antes del pasaje que leímos, o sea, antes de que Moisés vaya a ir donde Faraón, el Señor le dice: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Con la cual harás las señales. Ahora, piensen esto. Lo que tenía que hacer Moisés era hacer señales. Eso era lo que él tenía que hacer. El Señor está comisionando a Moisés a ir a Faraón en su timidez. Le da entonces ciertas cosas para que él esté frente a Faraón y entonces puedan creer en su mensaje. Pero el punto clave que quiero resaltar es que lo que él tiene que hacer cuando esté frente a Faraón es hacer señales. Esa es su tarea. Bueno, sin embargo, en el verso que hemos leído aparece esta otra palabra. Y ahí es donde les digo que se conjugan y nos dan una riqueza de entendimiento para saber entonces qué es el milagro. Ya se acerca, todavía no ha ido donde Faraón, ya se acerca. Entonces el Señor le dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Cierto? Entonces noten que ahí tenemos la unión de las dos palabras, las dos que hemos analizado. Lo que él tenía que hacer era una señal, pero esta señal se hizo en el contexto de hacer un milagro. Cuando unimos estas dos palabras, entonces preguntamos, ¿qué es un milagro? ¿Cierto? Claro, es algo sobrenatural, porque imagínense tener una vara y echarla ahí delante de Faraón y que se convierta a culebra, pues eso no pasa todos los días, ¿cierto? Eso es algo extraordinario, no es algo que no es común, pero no es algo que aparezca ahí sin sentido tampoco. Que ese es el punto. El milagro no es algo que aparece ahí en la escena sin sentido. Tiene un propósito y allá es donde tenemos que ir. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, de acuerdo a estos pasajes, es una señal. El propósito de este milagro es servir como señal. Entonces luego tenemos que venir a nuestra mente y decir, ¿qué es una señal? ¿Cierto? Es la otra pregunta clave. ¿Qué es una señal? Bueno, una señal es algo que nos está indicando otra cosa, que tiene un contenido en sí misma. Aquí hay una unión entre milagro y señal. Esto lo que nos quiere decir es que el milagro, la maravilla o el portento tiene como propósito ser una señal. Y si preguntamos qué es una señal, según nuestra palabra en hebreo, una señal es una marca distintiva que indica o que demuestra una verdad. Escuchen eso, una verdad. ¿A dónde está apuntando? A una verdad. La señal tiene como propósito apelar a la mente de la persona. Esto es bien interesante, miren. Cuando usted encuentra la palabra maravilla en la Biblia, la palabra maravilla quiere apelar a sus emociones. Porque la palabra maravilla quiere hacer que usted se asombre. Que usted diga, ¡wow! Impresionante. Y si usted lee varios textos donde aparece milagro, muchas veces van a aparecer palabras como que se asombraron, quedaron atónitos, se salieron de sí. Así que cuando encontramos la palabra maravilla, quiere asombrarnos. Pero cuando encontramos la palabra señal, quiere apelar a la mente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que tengo enfrente? ¿Qué es esto? Entonces un milagro cumple la función de asombrarme, pero no meramente asombrarme. Y yo creo que ahí es donde está uno de los errores de los supuestos milagros modernos, que la gente se asombra. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero ¡wow! Sin embargo, la señal quiere apelar a nuestra mente.
La señal indica o demuestra algo que se quiere decir a través del milagro. O que cuando aparece un milagro en la Biblia, lo importante no es concentrarse en él como tal, porque es una señal. Lo importante es, ¿qué quiere decir eso? Ahora, esto es normal. Por ejemplo, cuando usted ve una señal de tránsito, ella le está diciendo algo, pero usted ve un dibujo. Por ejemplo, usted encuentra una P con dos X, ¿no? Os voy a corchar. Eso significa que usted no puede parar ni parquear. Ninguna de las dos. ¿Sí? Pero ahí no dice nada. Es una P con dos X. Aún así, cuando usted la ve, eso quiere apelar a su mente, que usted entienda este argumento, todas estas palabras, que ahí no puede parar ni detenerse. Todo eso lo está diciendo la señal. Pero bueno, esas señales nos las han enseñado. Bueno, las señales de la Biblia el Señor también nos las ha enseñado, lo que pasa es que no las hemos estudiado. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Hay algo detrás de ese milagro? Porque si el objetivo simplemente es que haya un milagro en mí, por ejemplo, como vengan todos por su milagro, si el objetivo es que usted reciba su milagro y ya, esos no son los milagros de la Biblia. Los milagros de la Biblia tienen como objetivo ser una señal, y la señal apela a su mente, es decir, algo a usted, que usted entienda algo, o en otras palabras, que Dios le está enseñando algo a usted a través de ese milagro. Y eso es lo que les voy a probar, tanto en esta primera hora como en la segunda. Así que, el milagro es el poder de Dios en acción, ¿sí? Realizando algo que no es común a la experiencia humana, que sirve como señal, la cual indica o demuestra el propósito de Dios. Eso sería un milagro en la Biblia. Pero toca probar eso, ¿cierto? La señal, entonces, es una marca distintiva que demuestra una verdad. Vamos a mirar diferentes pasajes. No podemos verlos todos, pero miren, con esto en mente, usted váyase a su casa y le hace todos los pasajes que hablan de milagros. Todos, tranquilo. No va a haber ninguno que no cumpla este propósito. Todos los puede leer y se va a dar cuenta que son señales de algo. La tarea suya sí va a ser es preguntarse y encontrar esto de qué era señal. Y muchas veces se encuentra en el contexto, muchas veces se encuentra más adelante, muchas veces se encuentra más atrás de lo que está leyendo, o a veces se encuentra ahí. Pero voy a mostrárselos. Entonces miremos la prueba bíblica de que los milagros eran señales. Y vamos a iniciar entonces mirando o viendo a Moisés ante los israelitas. Y ahí entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3 y 4. Vamos a leer varios pasajes del 3 y algunos del 4. Éxodo 3, del 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea que ahí ya el Señor se le presentó y le dijo el nombre con el cual él iba a ir a hablar a los israelitas. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por manos fuertes. Y aquí entonces señalamos algo muy clave. Un pero tenemos acá. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí ya nos aparece nuestro tema. Y miren el contexto donde está. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, etcétera, etcétera. El Señor sabe lo que va a hacer. El tema de que Faraón cerró su corazón no se salió de las manos del Señor. No fue como algo que fue y se le dijo a Faraón, y no, Faraón no los dejó salir. No, él ya sabía. Y no solamente lo sabía, sino que tenía organizado mostrar sus milagros, mostrar sus maravillas. ¿Qué era lo que significaba maravillas? ¿A qué apelan las maravillas? A asombrar. O sea que el Señor va a hacer cosas que asombren. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Pero luego seguimos leyendo y llegamos al 4.1. Vamos a leer ahora el 4.1. Donde dice: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Se volvió vara. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, aquí ya tenemos un indicio clave, ¿cierto? Por esto creerán. ¿Por qué? Por la culebra, ¿no? La vara empieza a moverse, se vuelve una culebra. Por esto creerán. Ahora note que ahí hay una carga intelectual. Por esto creerán. Seguimos leyendo, verso 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y viene entonces 2 versos claves. El verso 8, que nos dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera, ¿qué? De la primera señal. O sea que esas maravillas que había anunciado en el capítulo anterior, ¿qué eran? ¿Qué era el milagro? Es una señal. ¿Lo notan? Si acontecieren que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea que vienen más señales, ¿cierto? Verso 9. Tenemos aquí entonces que nos dice: y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz,
Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahora, tanto la culebra, volviéndose vara y vara la culebra, como el hecho de que metía su mano y salía enferma y volvía a la meter y salía sana, como ahora el tema del río, son milagros, claro. Eso es algo que no pasa todo el tiempo, ¿no? Sale leprosa, no sale leprosa. Eso no pasa todo el tiempo, eso es un milagro. Pero, ¿qué es un milagro? Según la Escritura, ¿qué es un milagro? ¿Cuál es la definición correcta de un milagro? Es una señal. Bueno, luego la pregunta es ¿señal de qué? Pero por ahora estamos probando que es una señal. Entonces vamos a seguir avanzando en la historia y vamos a darnos cuenta que era señal de qué. Ahora vamos a ver a Moisés ya ante Faraón. Esto es capítulo 6 y capítulo 7. Ante Faraón. Leamos capítulo 6, verso 11. Ya en el capítulo 6 le dice entonces el Señor a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Capítulo 7, verso 1 al 5. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, en otras palabras, el que iba a hablar ahí era Aarón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y luego entonces tenemos acá el verso 3, donde dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor va a hacer señales, es decir, va a hacer ciertas cosas que van a apelar a la mente, y va a hacer maravillas, ciertas cosas que van a apelar a la emoción de las personas, es decir, Dios los va a asombrar, pero también les va a hacer entender algo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Cuál va a ser la metodología? Los milagros. Los milagros, por supuesto. Pero el Señor les dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Ya puede entender cuál es la señal? Ya algo nos está mostrando. Con grandes juicios. ¿Qué era lo que dijo que iba a hacer? Señales y maravillas, o sea, milagros. Pero ahora ya nos hace entender un poco. ¿Qué es lo que va a señalar eso? ¿Oh? Juicio. Juicio. Y verso 5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. ¿Lo encontró o no? ¿Cuál es el propósito principal? Dios se está revelando. Dios se está mostrando. ¿Y a quién o quién lo va a ver ahora? Los egipcios. Una vez más se nos dice de manera clara que el Señor va a hacer milagros, que esos milagros son señales, y ahí está. ¿Para qué son? ¿Qué les va a afectar en su mente? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con esos milagros? Ahora, interesante que estos milagros son de juicio, porque nosotros normalmente pensamos en los milagros acerca de cosas buenas, bonitas, ¿no? Como que la compasión del Señor, y está bien.
hay ciertos contextos donde la compasión del Señor se ve, pero también hay milagros de juicio. Y es bien interesante que a veces muchos han leído un pasaje que quiere señalar al juicio y lo anhelan. O sea, ¿cómo vamos a anhelar un milagro que es para juicio? ¿Me estoy haciendo entender? Eso lo veremos en una de las conferencias hablando de las lenguas. Anhelan una señal que es de juicio. ¿Y cómo vamos a anhelar algo que es de juicio? No, anhelemos algo que sea de compasión, de misericordia, de gracia. Pero, bueno, ahí está el tema. Estas señales, en primer lugar, noten, están ligadas a un mensaje revelatorio. Dios se está revelando, Dios se está mostrando, Dios quiere mostrar quién es Él. A Dios no le interesa meramente que la gente sepa que Él es poderoso. Eso lo dice la creación. Cuando uno mira la creación, que entiende que detrás de esto hay un ser poderoso. Y cuando leemos el relato, por supuesto, con su sola palabra creaba. Es poderoso. El Señor no le interesa, en primer lugar, que la gente sepa que Él es poderoso. Él quiere revelarse y mostrar su poder en acción, y lo que quiere revelar siempre es redentivo, salvífico, siempre. Es decir, que aunque la compasión está ahí metida, la prioridad no es la compasión, como cuando alimentó a los 5,000, y después lo buscan por más comida y les dicen, no, ustedes me buscan pero porque les llené la barriga. ¿Ven? O sea que la compasión no era lo prioritario. Ya les dije comer, ya nomás trabajen. Pero lo que quiere revelar, hermanos, es redentivo. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El verso 5, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Ahí está el punto. Ahora bien, es de juicio, ¿cierto? ¿Y cuál es el juicio? Este es el juicio. Vamos a ver a Dios derrotando a los dioses egipcios. Ustedes saben, hay 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué no 8, 5, 4? Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Debemos entender qué es lo que está haciendo Dios. Él está derrotando a los dioses egipcios. Entonces noten, tenemos aquí estos dioses. Por ejemplo, como lo tenemos allí en orden de aparición, el dios Api, el nombre de Dios asociado a la crecida del río Nilo. Es decir, cuando el río crece, se vuelve fértil, trae mucha cosa buena al pueblo, entonces adoraban al dios Api. El Señor lo destruye con la plaga de sangre. Ese Dios no los puede librar. Ese Dios no puede frenar esta sangre. Ese Dios, ese tal Dios Api, no existe, ahí sí como dicen. No existe. No pudo librarlos. No pudo cuidar el río y supuestamente es el Dios del río. Eso lo encuentra capítulo 7, verso 14 al 25. Luego tenemos al Dios Eka o Eket, ilustrado entre otras cosas como una rana. Y entonces viene una plaga de ranas. Es decir, su Dios se le volvió una plaga. En vez de ser algo para adorar, se le convierte algo asqueroso, feo. Por todo lado hay ranas y ese es su Dios. Ese es al que adoran. Capítulo 8, verso 1 al 15. Viene el dios Set, tiene que ver con la tierra, con el desierto y con las arenas. Capítulo 8, verso 16 al 19. ¿Qué ocurrió allí? La plaga de piojos. ¿En dónde? Ahí, en la arena, en la tierra, en el piso. ¿Dónde está su Dios? Que no los puede librar de una plaga de estas. No puede. Copri, de los insectos, conocido como un escarabajo, capítulo 8, verso 20 al 32, la plaga de moscas. Adoran los insectos, entonces tomen otro poquito más de insectos. ¿Sí? Api, el dios buey o toro, capítulo 9, verso 1 hasta el 7. Ahí tenemos la plaga que le dio al ganado. Ese Dios no pudo librar
a su ganado. Nut es un dios del cielo y normalmente lo identifican con epidemias y plagas, y entonces apelan a él los médicos de Faraón, los médicos de ese tiempo, para que les devolviera la salud a los enfermos. Capítulo 9, verso 8 al 12. ¿Pero qué hay? Úlceras. Úlceras en las personas. No hay solución, no hay salvación, no hay un Dios que los pueda librar. Neper, entre otros, capítulo 9, verso 13 al 35, entonces tenemos la plaga de granizo. Isis, quien protegía de la langosta, no pudo proteger de la langosta. Capítulo 10, verso 1 al 20. Ra y Tot, los dioses del sol y de la luna, entre otros, capítulo 10, verso 21 y 20. Entonces hubo tinieblas, no hay luz. ¿Dónde está su Dios que ilumina? No hay Dios. Y por último, Faraón. Faraón es considerado un Dios. ¿Cuál fue el último que mató el Señor? El primogénito. El primogénito, capítulo 11, verso 1 al 12, verso 36. Entonces usted podrá decir, pastor, usted está inventando todo eso. Éxodo 12, 12. Ya cuando el Señor estaba por desatar su última plaga, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y escuchen, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Con esto, con la 10ª plaga se completó su juicio contra los dioses de Egipto. Entonces noten que estos milagros no eran sin propósito, no estaban ahí desparramados haciendo cosas milagrosas y a toda hora milagros por aquí, milagros por allá y ranas y cosas sin sentido. No, todo esto tenía un propósito bien pensado en la mente del Señor. Bien pensado. Y Él lo había dicho, ¿cierto? En el capítulo 7, verso 5, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahora bien, habiendo visto esto, puedo decir tranquilamente que lo que vamos a hacer de ahora en adelante es pasearnos por la Biblia para ver lo mismo. Lo mismo, hermanos. Por eso los invito a que lean todos los relatos de milagros y se van a dar cuenta que los milagros son señales. Pasemos a otro profeta, Elías. Estaba ante un capitán del rey, segundo de Reyes, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Más reducido porque el tiempo se nos va, entonces voy a leer solo 2 versos. Dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que el que estaba sentado en la cumbre, él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, escuchen: si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Pueden notar que eso es una señal? Ahí está en el pasaje los elementos. Está el evento milagroso. ¿Cuál es el evento milagroso? Que descienda fuego. Así que descienda fuego del cielo así como así, es un milagro, claro, ¿cierto? Pero, ¿qué señalaba? Ahí está claro. ¿Para qué se hizo ese milagro? ¿Cuál era el objetivo de ese milagro? Su propósito es revelador, ¿sí? Es revelador. Si yo soy varón de Dios, que pase tal cosa, y pasó tal cosa. Y esto está unido con la revelación que el Señor traía a través del profeta.
Es decir, no es que cualquiera de nosotros podamos decir, bueno, entonces si yo soy cristiano, ¿qué tal cosa? No. Eso no es lo que estamos diciendo. Esto está unido con la revelación del Señor. Él se está revelando y se está revelando a través de sus profetas. Está trayendo palabras y está trayendo señales que apelan a la razón. El Señor se revela. Entonces, dice palabras claras a través de su profeta. Entonces, si yo soy varón de Dios, ¿y qué hace un varón de Dios? Revelar a Dios, traernos la palabra de Dios y en especial el plan redentor del Señor. Cuando estuvo Elías ante el rey Acab, Primero de Reyes capítulo 17 y capítulo 18, pero vamos a leer solo el primer verso de cada capítulo. Primero de Reyes 17 y 18. Capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, otra vez noten cómo se une este acto milagroso. Es milagroso porque solamente iba a llover por su palabra. No meramente que dejó de llover 3 años, sino que dejó de llover por su palabra e iba a volver a llover por su palabra. ¿Sí? Pero noten que este milagro está unido precisamente con la palabra del profeta. Entonces, capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Pasaron los 3 años. Diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que va él y va a decir precisamente, va a hacer lo que tiene que hacer, y Dios iba a hacer llover otra vez. Así que ahí podemos notar cómo está ocurriendo estos milagros en relación a profetas, en relación a la revelación. Estos milagros ocurren como señales, y todos estos elementos siempre los vamos a ver en todos los relatos que analicemos de milagros. Siempre. Entonces, si usted lee un relato y no le encuentra cuál es la señal, o está leyendo mal, o tiene que leer más, antes o después, o de pronto un pasaje ya ha dado la regla, y el que sigue pues se aplica la misma regla. Pero esto es lo que encontramos en estos pasajes, ¿ven? Esto es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando encontramos el relato de este profeta y los profetas de Baal, ¿recuerdan? Los 450 profetas de Baal. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando allí? ¿Es revelación o no? Si ustedes lo han leído, lo recordarán. Vamos a mirarlo. Los 400 profetas de Baal. Capítulo 18, verso 20. Hasta el 39. Vamos a leer algunos versos. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Escúchenlo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que está en juego ahí? La pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Así que noten que este relato va a responder esa pregunta. La va a responder. Leemos todo el relato. En el verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué se quiere probar? 3 cosas. Que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios. ¿Qué tenemos ahí en esa señal? Otra vez, lo mismo. Está señalándose algo, está mostrándose algo. Así que, hermanos, una vez más, los invito a que miren todos los relatos que hay en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y se darán cuenta que todos estos los milagros son señales. Los milagros siempre están apelando a la mente de la persona. Los milagros van acompañados con la revelación de Dios. Y los milagros siempre están junto con el siervo de Dios, con el hombre de Dios. Moisés, Elías, Eliseo, cualquier hombre de Dios. Siempre van a estar juntos. Siempre vamos a encontrar un profeta, alguien que va a hablar la palabra de Dios y este va a traer señales que apelen a la mente de la persona y le digan a la persona, esto es lo que Dios dice. Lo que sea que Él quiera revelar. Su propia persona, su propia esencia, como yo soy Dios, o como su plan salvífico. Cualquiera de estos temas. En resumen, entonces, ¿qué son los milagros? Ahora sí, ¿no? Ese era el tema. ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros en el Antiguo Testamento? Los milagros son señales divinas. Señales divinas. ¿Qué hacen esas señales? Autentican al siervo de Dios. Porque note que una de las preocupaciones es, por ejemplo, Moisés, van a decir que yo no he visto a Dios. Elías, que se sepa que yo soy siervo de Dios. O cuando aparecieron estos capitanes, ¿no? Si yo soy siervo de Dios, que le llueva fuego. Entonces, ¿qué está haciendo la señal? Señales que autentican al siervo de Dios, que dicen, ese es el profeta. Y lo autentican para que él traiga el mensaje divino. Porque no me creerán. Ah, bueno, ¿qué tiene en la mano? Esto autenticaba lo que él iba a decir. Entonces ahora sí me creerán. ¿Ven? Entonces son señales que autentican al siervo de Dios para que traiga el mensaje divino. En otras palabras, para que traiga la revelación, la escritura del Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos ahí. Estas cosas están juntas. Porque si la persona hace un milagro y no trae un mensaje divino, no es de Dios, es un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 y 2, así lo decía. Y quiero que le pongan mucha atención a este pasaje porque es muy clave en lo que estamos diciendo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, ahí está como la mitad. Tenemos un profeta y tenemos señales. Pero, verso 2, y si se cumpliese la señal o el prodigio que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído
a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pasaje nos muestra, hermanos, con relación a lo que acabo de mencionarles, que si los elementos no están juntos, no es profeta de Dios, no es un milagro de Dios, no es una señal de Dios. Porque aquí en principio hay un profeta y hay una señal, pero no hay el mensaje divino. El mensaje es falso. ¿Lo notan? No se conjugaron los elementos que debe haber en un milagro bíblico. En ese caso el Señor dice, no darás oído a las palabras de ese profeta. Así que un milagro bíblico, un milagro divino, un milagro del Señor, se conjugan varios elementos: la señal, el siervo de Dios y el mensaje de Dios. ¿Y la prioridad cuál es? El mensaje. Porque la señal apelaba a nuestra mente para ponerle cuidado al mensaje. Ahora, mire el error moderno, que normalmente el que supuestamente hace milagros es el más mal predicador. ¿No es eso prueba de que estamos llenos de profetas falsos? Si su mensaje no es divino, su mensaje no es bíblico, por el contrario, contradice la Escritura. Es más, toda secta ha nacido por un supuesto profeta que enseña contrario a esto. Hagan milagros o no lo hagan, son falsos profetas. Son falsos profetas. Ahora bien, los milagros fueron herramientas divinas en el método de revelación de Dios, ya que estos traían el mensaje divino. Aún la revelación no se ha completado. Estoy en el Antiguo Testamento, ¿no? No me vaya a descontextualizar. Cuando terminamos el Antiguo Testamento, aún la revelación no se ha terminado. Por lo tanto, esperamos más milagros. Espero, hermanos, que esto nos haya puesto ya en perspectiva de lo que es un milagro según las Sagradas Escrituras. Oremos.